día, iglesia, ¿cómo están? Bienvenidos un domingo más a nuestras reuniones desde casa. Qué bueno es que puedas estar ahí del otro lado escuchando y viéndonos. Pasó un poco más de un mes de la última vez que nos vimos en nuestro templo, pero qué bueno es que podamos seguir con nuestros espacios de encuentro por acá. Si nos estás viendo por primera vez, que seas muy bienvenido. Deseamos que puedas seguir conectándote con nosotros. Podés hacerlo por Facebook o por Instagram. Nos podés buscar como Iglesia Bautista de Ituzaingó. Y también acá en YouTube podés seguir viendo algunos de nuestros videos anteriores. En el marco de la situación especial que estamos viviendo, no puedo dejar de recordar algunas cosas que debemos tener en cuenta. La primera es que puedas hacer caso a las disposiciones del gobierno y que por favor no salgas de tu casa. A menos que tengas alguna necesidad muy puntual o que tengas que ir a trabajar, evita salir. Si vas a salir, usa un tapaboca o un barbijo. ¿Sí? Esto, además de prevenir, es una señal de respeto con las personas que te vas a estar cruzando en la calle. Como tercera medida, te pido que te higienices bien, constantemente, con agua y con jabón o con alcohol en gel. Estas medidas son claves para prevenir cualquier contagio. Te quiero recordar también, si sos de nuestra iglesia, que seguimos apartando nuestras ofrendas en un sobre para que cuando nos volvamos a encontrar en el templo podamos allí llevarlas. Y antes de pasar a lo que sigue, no quiero dejar de hacerte una invitación. Y es que puedas seguir ahí del otro lado, porque en los próximos minutos estoy seguro que Dios quiere hablarte. No sé cómo estarás atravesando esta cuarentena. No sé si estarás con tu familia, disfrutando tal vez de un tiempo en casa o aprovechando a hacer cosas que venías posponiendo por falta de tiempo. Hoy nos está sobrando tal vez. Capaz estás triste, capaz estás mal, estás cansado de estar encerrado. Como sea que estés, en el estado en el que estés, Dios siempre tiene algo para decirnos. Por eso quédate, que ahora viene Ezequiel, que nos va a guiar en una adoración, y más tarde el pastor Sebastián, que nos va a guiar en el mensaje. Alabadle
días, Iglesia de Ituzaingó, otro domingo juntos, alabando, adorando a nuestro Dios, orando en un tiempo muy especial como la cuarentena. ¿Cómo estás viviendo este tiempo desde casa? Es la pregunta que siempre quiero hacerte, porque es muy importante que podamos reavivar nuestra fe desde casa con la familia y estando en contacto con nuestros hermanos por WhatsApp, por un mensajito, un audio, animándonos unos a otros. Me parece que es un tiempo muy importante para hacer eso. Así que, bueno, qué mañana interesante y qué mañana realmente especial, porque nos hemos dicho palabras muy, pero muy lindas, mensajes, una especie de carta, ¿sí? Que va a ser como el lema en esta mañana, y tratando de animarnos, tratando de darnos esperanza a través de esos mensajes que nos dimos, a través de palabras que nos llenan el corazón de parte de Dios, y Dios nos usa a cada uno de nosotros para animar, para exhortar, para decirle a nuestro hermano: mirá, lo que venías haciendo antes de la cuarentena, tu trabajo, tu ministerio, eso tan lindo que hacías artesanal, tu oficio, tu profesión, alguna cuestión culinaria desde la cocina, seguí haciéndolo porque me bendice, te bendice, y eso va como manteniendo la llama viva de la esperanza. En esta mañana tan especial quiero hablarte de mantener la esperanza como pueblo de Dios, mantener la esperanza como familia y comunidad de fe, semejante a Israel. Vamos a ver el texto de Jeremías, en su vivencia, en su experiencia de fe, y vemos que después de esta crisis grande, Dios va a hacer algo, y está haciendo algo poderoso, muy fuerte en nuestra comunidad de fe, Ituzaingó, en tu familia, en mi familia, y en cada persona de manera individual. Dios está trabajando, Dios está ministrando a nuestros corazones de una manera muy, pero muy especial. ¿Qué te parece si vas buscando en tu Biblia ahí en casa, formato digital desde el celu, o también buscando formato papel para los más tradicionales de la vieja guardia? Yo voy a hacer este uso de la vieja guardia del formato papel. Jeremías capítulo 29. Acordate que Jeremías es un profeta que sufre el exilio, sufre al ver que el pueblo, gran parte del pueblo de Israel, sobre todo al sur, Judá, se va exiliado a Babilonia, en manos de Nabucodonosor. Esta historia te debe ser conocida, algunos estamos repasando un poquito la historia bíblica, pero pensaba un profeta que tiene que ver esto, que es tremendo, la pérdida del templo, la pérdida de Jerusalén, la pérdida de la figura del rey. Se terminó todo eso, se van exiliados hacia Babilonia, y Jeremías tiene que animar de alguna manera a ese pueblo que ya no está más en Jerusalén, ya no está más en la tierra prometida, está exiliado. Y como venimos trabajando desde Isaías, un poquito de Ezequiel el domingo pasado, ese pueblo necesita una palabra de aliento, ese pueblo necesita ser reavivado, recreado, reanimado, para que no pierda la esperanza y puedan volver, puedan regresar nuevamente a la ciudad santa, a la ciudad donde el Dios de Israel apoya sus pies. Esa esperanza hay que mantenerla viva. Bueno, te pregunto, ¿cómo estás manteniendo viva la esperanza? ¿Cómo le estás hablando a tus familiares para que mantengan viva esta esperanza? Y no cualquier esperanza, la esperanza puesta en nuestro Dios, en tu Dios, en mi Dios. Así que Jeremías 29 nos va a dar un pantallazo y una ayuda a nuestro tiempo de pandemia, de encierro, de aislamiento, de exilio en casa. Otra vez los profetas del Antiguo Testamento nos dan una mano en la revelación, inspiración de Dios hacia ellos y hacia Israel. También nos da una mano para animarnos en esta mañana. Jeremías capítulo 29, en el versículo 1 dice: esta es la carta que el profeta Jeremías envió desde Jerusalén al resto
de los ancianos que estaban en el exilio, a los sacerdotes y los profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor había desterrado de Jerusalén a Babilonia. Esto sucedió después de que el rey Jeconías había salido de Jerusalén, junto con la reina madre, los eunucos, los jefes de Judá y de Jerusalén, los artesanos y los herreros. La carta fue enviada por medio de Elasá, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Gilquías, a quienes Sedequías, rey de Judá, había enviado al rey Nabucodonosor, rey de Babilonia. Un momento antes de leer la carta. Qué bueno siempre cuando estudiamos la Biblia y leemos la Biblia para que Dios nos hable desde su profundidad, desde quien la inspiró, que es el Espíritu Santo de Dios. Es bueno saber siempre el contexto histórico, literario, religioso, teológico, cultural. A veces cometemos el error y la equivocación como cristianos de arrancar y desarraigar textos, versiculitos pequeñitos para la vida práctica que nos animan, nos dan aliento, pero realmente lo que estamos interpretando ese versículo que pertenece a un capítulo, que pertenece a un libro de la Biblia, que pertenece a una sección de libros, que pertenece al canon del Antiguo, del Nuevo, realmente esa interpretación es correcta para que yo pueda vivir mi vida cristiana. Siempre el ejemplo que pongo de esto es: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y lo usamos como un lema mágico muchas veces para solucionar todos los problemas de la vida. Y no nos preguntamos qué le quiso decir Pablo a los filipenses en esa ocasión. No leemos ni antes ni después de ese gran versículo. Es muy importante que conozcamos que Jeremías está viviendo un tiempo crítico, durísimo, y que están bajo el imperio babilónico, Nabucodonosor, y que no es tan fácil manejarse y moverse con libertad, porque son un pueblo vasallo, esclavo, cautivo de Babilonia. Entonces no es tan fácil el hecho de que un profeta pueda realmente mandar una carta. Están supervisados, controlados por el imperio babilónico, y no es tan fácil vivir una vida creyente, piadosa, como todo judío en este tiempo. Así que te invito a partir de esta pequeña introducción al pasaje, que cuando leas textos de la Biblia, sea del Antiguo o del Nuevo, te preguntes, antes de hacer una interpretación lanzada y apurada y atrevida, ¿qué contexto, qué está viviendo el pueblo de Israel, la iglesia en el Nuevo Testamento? Estamos hablando de un texto poético, de la literatura sapiencial, la sabiduría de Israel. Es una narración, es prosa, es poesía, es una parábola. Es muy importante que como iglesia seamos entendidos y versados en la palabra de Dios y no hagamos interpretaciones muchas veces arrojadas, apuradas, impacientes, y a veces obligamos a nuestros hermanos a interpretar la Biblia con nuestros ojos y llevamos a los textos bíblicos lo que a nosotros ya nos parece, nuestros pensamientos, nuestras opiniones, nuestros prejuicios, los llevamos a la lectura bíblica. Y tiene que ser al revés. Dejemos que la palabra de Dios nos hable. Vayamos buscando esa palabra viva que nos confronta y nos transforma, que nos hable y realmente podamos sentir que el Espíritu Santo está cambiando y transformando un montón de cosas que teníamos en la cabeza, en el corazón. Así que esta introducción de estos tres primeros versículos de Jeremías 29 nos sirven para conocer qué está pasando, qué está viviendo Jeremías al momento de escribir esta carta. Y quiero decirte que no solamente Jeremías escribiendo una cartita muy linda, mandándole besitos a Israel, a los judíos, es Dios mismo inspirando a esta persona concreta en la historia. Jeremías es Dios mismo escribiendo una carta para su pueblo. Qué lindo que esta mañana el Señor nos escribe una carta a nosotros, ¿no? Sería maravilloso. ¿Y saben qué? Yo creo que entre los mensajes que nos fuimos mandando de aliento y de te extraño, Dios estuvo hablando. Dios estuvo revelándose a nosotros a través de este cariño, este amor que nos sentimos unos a otros.
versículo 4 dice, así decía la carta, ¿no? La carta decía, así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, qué lindo, a todos los que he deportado de Jerusalén a Babilonia. Escuchen esto, versículo 5. Construyan casas y habítenlas. ¿Dónde? En Babilonia, en el exilio, en el aislamiento. Construyan casas y habítenlas. Planten huertos y coman de su fruto. ¿Dónde? En el exilio. Planten huertos, coman de su fruto. Cásense y tengan hijos e hijas, dice el texto, y casen a sus hijos e hijas para que a su vez ellos les den nietos. Multiplíquense allá y no disminuyan. Jeremías, lo que estás escribiendo es una locura total. Tus hermanos judíos están exiliados en Babilonia, lejos, lejos, sin esperanza, sin fe. No saben si van a sobrevivir. Lo único que quieren es alguna vez, y ya mismo, volver a Jerusalén, y vos les estás diciendo, hey, carta de parte del Señor, construyan casas, planten huertos, árboles para que den su fruto, tengan hijos, y sus hijos que les den nietos. 3 cosas que uno no estaría pensando en un momento de crisis, de exilio, de aislamiento, de que en ese punto de la historia que estás viviendo, empezar a proyectarse en ese lugar, en ese espacio, de tener hijos, de trabajar en un proyecto, de construir una casa. Ponete en la cabeza del judío que está exiliado en Babilonia. Construir una casa. Yo me quiero volver a Jerusalén, no quiero construir una casa. Si yo me vuelvo a Jerusalén, esa casa va a quedar ahí. ¿De quién va a ser? ¿Para qué voy a plantar un árbol? El árbol necesita tiempo, agua, estaciones. Va a llevar tiempo. Yo me quiero volver ya mismo a Jerusalén. No. Hijos. ¿Para qué? Para que los tenga en los brazos y cuando nos volvamos a Jerusalén, desde Babilonia, que es un trayecto, una peregrinación fatal prácticamente, ir con una criatura en brazos. No. Construir casas, plantar huertos, árboles, tener hijos, tener nietos, multiplicarse. Es lo que le está pidiendo Dios a través de la carta de Jeremías a los judíos que están exiliados, en aislamiento. Señor, qué tremendo desafío. Seguir haciendo en el aislamiento, en el exilio en casa, las cosas que veníamos haciendo cuando circulábamos por la calle, trabajábamos, íbamos al templo y a la iglesia y servíamos activamente. Esta palabra Israel se hace carne en nosotros en esta mañana y el Señor nos desafía y nos dice con el poder de su palabra para mantener la esperanza viva, para que sepan que yo estoy en medio de ustedes, aún en casa, sigan haciendo las cosas que venían haciendo. Obviamente que vamos a estar limitados con respecto a la circulación, porque solamente se puede salir con permisos, pero esas cosas que venías haciendo, que podés hacerlas en casa. Eso que parecía que se había frenado por esta pandemia, pero vos decís, a partir de esta palabra, a partir de esta carta, a partir de animarnos unos a otros con las cartas, el mensaje de esperanza, de aliento, de ánimo. Che, voy a hacer eso acá en casa. Voy a alimentar la esperanza porque yo quiero que Dios nos encuentre cuando nos llame nuevamente como pueblo para salir de este exilio, aislamiento y volver todos juntos al templo. Quiero que me encuentre con un corazón expectante, esperanzado. Lo estoy esperando al Señor. Y hay que esperarlo como Israel, construyendo casas, plantando huertos, teniendo hijos, Miren lo que les pedía el Señor a partir de la carta. ¿Qué es lo que tienes que hacer desde casa para alimentar la esperanza como Israel? Pensalo, medita por un segundo. ¿Qué tenés que seguir haciendo antes de la pandemia que va a alimentar la esperanza y el ánimo y el espíritu en vos y en tu familia? Dale, animate, hacelo desde casa y que el Señor
cuando nos llame, hey, es tiempo, volvamos, nos encuentre como un pueblo esperanzado, que no estaba perdiendo el tiempo, que estaba activo. Desde el aislamiento, la cuarentena, sí, pero esperándolo a Él. En el versículo 7, fíjate lo que dice, esto se va poniendo cada vez como más loco. Versículo 7, además busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado y pidan al Señor por ella. Pedir por Babilonia, Señor. Y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Yo quiero recordarte a través del recorrido del Antiguo Testamento que Babilonia es un símbolo para Israel de maldad, de perversión, de corrupción, de injusticia, de idolatría, de hechicería. Babilonia en la mente del judío significa todo eso. ¿Y qué le está pidiendo Dios en carta al pueblo judío? Sí, que bendiga la ciudad. Porque de ese bienestar de la ciudad dependerá mutuamente el bienestar de su propio pueblo. Muchas veces nos encontramos lanzando y tirando palabras de maldición, como si fuésemos brujos y hechiceros evangélicos, agarrando textos de la Escritura porque alguien me cae mal y alguien no quiere venir a la iglesia, alguien rechaza a Dios. Nos encontramos como tirando textos con catapultas, pegándole a la cabeza a medio mundo. Y a veces en los textos, aún del Antiguo Testamento, Dios nos pide que emitamos una palabra de bendición hacia nuestra ciudad, hacia los que se nos presentan muchas veces en la vida como enemigos, contrarios, y nos humillan y se burlan de nuestra fe. Más que maldecir, yo encuentro en la palabra de Dios que a esa gente hay que bendecirla. Hay que vencer ese mal con bien, con amor, con misericordia. Y Dios les dice, están en medio del imperio babilónico, un imperio opresor, perverso, les pide algo muy difícil. Bendíganlos, porque de su bienestar depende de su propio bienestar, del bienestar del pueblo. Que el Señor nos encuentre en este tiempo como familias, como comunidades, bendiciendo nuestra nación, bendiciendo nuestro país, a los gobernantes, a aquellas personas que están muchas veces en contra de nuestra vida, de nuestra familia, y nos hicieron la vida imposible por nuestra fe. Bueno, el Señor nos pide algo muy difícil en esta mañana, y es bendíganlos en el nombre del Señor. Muy bien, avanzando en el texto, fíjense que en el versículo 8 se pone intensa la cosa, porque Dios en carta empieza a pedir más cosas. Se pone medio demandón el Señor con su pueblo, y con nosotros también. Y en tiempo de pandemia, de aislamiento, sí. Versículo 8, así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. No se dejen engañar, atentos, no se dejen engañar por los profetas ni por los adivinos que están entre ustedes. No hagan caso de los sueños que ellos tienen. Cuidado. Lo que ellos les profetizan en mi nombre es una mentira. Yo no los he enviado, afirma el Señor. Y yo quiero hacer una pausa en esto, porque muchas veces estamos con la ola y el furor de lo profético. Qué lindo, me encanta. Pero hay que hacer una salvedad en esto, ¿no? Palabra profética de allá, palabra profética de aquel, me declaró esto, declara lo otro, que se va a cumplir. Muchas veces el Señor nos dice como a Jeremías, yo no lo mandé a ese, Yo no la mandé a esa a decir eso, a la iglesia. Qué fuerte. Hay que tener temor de Dios en estas cosas, de cuando alguien le dice a otra persona, siento de parte de Dios decirte tal cosa. Y muchas veces más que bendecir, atamos a la gente con palabras que más que venir de Dios, venían de nuestros propios sentimientos, voluntad, de nuestro parecer hacia esa persona. Y la persona quedó ahí, maniatada. Lo dijo el profeta, lo dijo la profetisa. Hay que tener mucho cuidado, ¿ok? Por eso vamos a rechazar la palabra profética que viene de Dios a personas
con un corazón limpio, puro, santo de parte de Dios, que están bien delante de Dios? No, para nada. Pero hay que pesar las palabras. Hay que pesar las palabras desde la escritura, la palabra profética más segura. Hay que pesar la palabra desde años de madurez y caminar con el Señor y afinar el oído espiritual para decir, perdón por el término, ese es un chanta, cuidado. Y muchas veces tenemos que hablar en esos términos. Jeremías tiene que confrontar muchos profetas chantas de su época que están diciéndole a Israel, ¿qué cosa? Quédense tranquilos, volveremos pronto a Jerusalén. Obviamente le dirían las cosas contrarias. No edifiquen ninguna casa, no planten ningún árbol ni ningún huerto, no tengan hijos porque volvemos pronto. Jeremías, como solo contra el mundo, pobre, lleno del poder de Dios y de su Espíritu Santo, tiene que confrontar a esos profetas. Dios no los envió, Dios envió a Jeremías. Y está escribiendo una carta a Jeremías inspirado por el Espíritu de Dios. Y hay que tener mucho cuidado porque hay mucha gente engañando al pueblo de Dios. Y sabes, te voy a decir una cosa que va a sonar muy fuerte. Toda prédica que vos escuches, no de la iglesia tal, del predicador tal, o de poner a la noche algún canal que esté un predicador. No, hablemos concretamente de las prédicas de los domingos de Ituzaingó. Todo lo que vos escuches en este lugar es tu responsabilidad ante Dios de pesarlo con la palabra, con la escritura y guiado por el Espíritu Santo de Dios. Qué responsabilidad grande, ¿no?, que tenés y que tengo yo al predicar en este lugar. Que el Señor me libre de que me diga a mí, yo no te envié a decir eso. Hay que tener temor de Dios. Hay que tener respeto y amor por Dios y amor por su gente. Por eso hay que afinar el oído espiritual y el discernimiento a la palabra. ¿Cómo se da cuenta Israel que la palabra verdadera venía de parte de Jeremías y no de los profetas que les están diciendo otras cosas? Bueno, sigamos leyendo el texto. En el versículo 10 dice, así dice el Señor, otra vez, cuando a Babilonia se le hayan cumplido los 70 años, yo los visitaré. Señor, necesitamos que nos visites una vez más. Qué lindo cuando nos visitaba en el templo, en medio de la adoración, en medio de la oración, en medio de la comunión, de los abrazos, de los besos, de ese cariño que nos sentimos y sentíamos que Dios nos visitaba. Señor, te pedimos que nos visites una vez más. ¿Dónde? En tu casa, en mi casa. Yo necesito que el Señor me visite acá, en mi casa con mi familia. Lo necesito una vez más, Señor. Y el texto sigue diciendo, y haré honor a mi promesa en favor de ustedes y los haré volver a este lugar. Los haré volver a este lugar. ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo vamos a volver al templo? Cuando se levante la cuarentena, ya este domingo queremos volver, Señor. ¿Quién no? Pero no es en los tiempos de los gobernantes, no es en los tiempos de ustedes, no es en mi tiempo, es en el tiempo de Dios. Qué difícil que es esto, entenderlo en la vida muchas veces. Entender que no es en nuestros tiempos, el tiempo cronológico. Martes, domingo, tal mes, tal año. Es el tiempo oportuno cuando Dios dice, ahora es el tiempo. Como la visitación de Dios en el tiempo del siglo I, cuando llegó Cristo, Dios encarnado, Dios hecho hombre, Hijo de Dios, Hijo primogénito. Ese era el tiempo. No un tiempo cronológico, un tiempo oportuno para la manifestación del reino de Dios. Pidamos ese tiempo de parte de Dios. No te pongas ansioso, no te pongas ansiosa de cuándo, cuánto falta para que nos volvamos a ver y a abrazarnos. El tiempo de Dios. Aprendamos a confiar en los tiempos de Dios. No solamente para volver al templo, para ese trabajo, para esa relación afectiva, emocional, interpersonal, que está quebrada. Tiempo de Dios. Y fíjense que el texto sigue afirmando, tienen que esperar 70 años.
Y en este texto se cree por los comentaristas que ya pasaron 4 años y Israel está pensando, bueno, 4 años ya más o menos estamos, volvemos. Y Jeremías les está escribiendo una carta y le está diciendo algo muy duro. Olvídense, tienen que esperar más tiempo, porque no es en el tiempo que ustedes quieran, es en el tiempo de Dios. Por eso, empiecen a construir casas, empiecen a plantar huertos para que les den fruto y empiecen a tener hijos, empiecen a tener nietos. Tiempo. Muy bien, y además de esto, seguimos leyendo el texto. Haré honor a mi promesa en favor de ustedes y los haré volver a este lugar. Versículo 11. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, nos dice el Señor. Afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad. A fin de darles un futuro y una esperanza. ¿Saben que muchos piensan que esta pandemia la tiró Dios desde el cielo? Para que suframos, para que aprendamos, para que realmente sintamos el rigor de Dios y el juicio de Dios y el fuego de Dios. ¿Realmente es el Dios y Padre que presenta a Jesús en los Evangelios? Y en el Antiguo Testamento con Jeremías es un Dios que quiere la calamidad o el bienestar de su pueblo. Lo que pasa es que muchas veces en la vida, en nuestra historia, y en la historia humana, vivimos cosas que nos hacen sufrir, que nos hacen doler mucho y nos causan incertidumbre, duda. ¿Qué va a pasar ahora con esto? Y eso le pasaba a Israel. Pero Dios quiere el bienestar de su pueblo, no la calamidad. Fíjate el texto que dice, a fin de darles un futuro y una esperanza. Si Dios fuese realmente como algunas personas creen, un Dios que está siempre con el ceño ahí fruncido, enojado, tirando rayos y centellas del cielo, ese no es el Dios de Israel, ese no es el Dios y Padre de Jesucristo. Ese no es el Dios que nos está sosteniendo en este tiempo de pandemia, a vos, a tu familia, a tus conocidos. Este Dios quiere el bienestar de su pueblo. Y este Dios tiene preparado y forjado en sus manos un futuro para todos nosotros. Hay que reavivar la esperanza. Después, cuando termine el culto, la prédica, relee ese mensajito, los mensajitos por WhatsApp de Yevi en casa para alimentar esta esperanza. El texto en el versículo 12 nos sigue diciendo, entonces ustedes me invocarán. En esta mañana, Señor, venimos a invocarte y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Yo los escucharé. Dios no me escucha, Dios se olvidó de mí. Mirá cómo estoy en la lona. Dios nunca se olvida de su pueblo, nunca se va a olvidar de tu familia, porque es un Dios inmenso en misericordia, en amor. Nunca se va a olvidar de vos. Él nos va a escuchar, me buscarán, versículo 13, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. ¿Lo estamos buscando de todo corazón al Señor? ¿Realmente lo estamos buscando? Es un tiempo oportuno para buscar al Señor. En oración, con la familia, con la palabra, en comunión, digital, virtual, pero comunión al fin. ¿Lo estamos buscando al Señor en oración? Fíjate lo que dice el texto, cuando lo busquemos de corazón. Me dejaré encontrar. Dios es un Dios que se deja encontrar. ¿Te acordás cuando jugabas de chico con papá y mamá? ¿O cuando jugás con tus hijos? ¿A las escondidas? ¿Que acaso vas a estar horas escondido para que no te encuentre? No. Lo más lindo de jugar con nuestros hijos a las escondidas tiene que ver con que en algún momento te encuentren y se sorprendan y nos matemos de risa. Eso es lo divertido de jugar a las escondidas, ¿no? De que el padre y la mamá se dejen encontrar, porque es lo divertido. Esa expectativa que se genera de que tus hijos te están buscando por la casa, ahí por el patio, y en un momento, acá estoy, y todos muertos de risa. Dios nos dice en esta mañana como un Padre amoroso, búsquenme de corazón. Pero Señor, en medio de la pandemia, con todos los problemas que tengo, búscame, porque yo me voy a dejar que me encuentres. Me encanta esa parte del texto.
En ese versículo 14, me dejaré encontrar, afirma el Señor, y los haré volver del cautiverio. El Señor nos hará volver del cautiverio. ¿Algo te tiene cautivo en tu vida? El Señor te promete por la palabra profética de la Escritura que se va a dejar encontrar y te va a traer nuevamente de ese cautiverio, de esa esclavitud que estás viviendo. Yo los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los haya dispersado, y los haré volver al lugar del cual los deporté, afirma el Señor. ¿Qué texto? ¿Qué carta? Una carta. ¿Dios escribe cartas? Parece que sí, a través del autor humano Jeremías. En esta mañana el Señor nos escribe una carta, al igual que al pueblo de Israel, y nos dice: ánimo, fuerzas, esperanza, no bajes los brazos. Eso que hacías antes de la pandemia, seguí haciéndolo. Mantén la mente ocupada, orando, clamando al Señor, en comunicación con los hermanos, con un amigo que no conoce a Cristo. Mantenete ocupado, mantén ocupado el corazón, la mente, que tu voz se haga escuchar, participá. Hacer casas, edificar casas, plantar huertos, tener hijos, era el mandato a Israel. ¿Por qué? Faltaba tiempo todavía. Así que empiecen a generar y a bendecir y a producir en el lugar donde están ahí, aislados. El Señor nos pone este mismo desafío en esta mañana como pueblo de Ituzaingó, a vos y a tu familia, de que puedas ser de bendición a otras personas. Con eso que tenés que seguir haciendo, seguí haciéndolo, seguí, continúa, porque eso va a alimentar la esperanza en vos y en tu familia. Y sigamos buscando a Dios juntos, porque Él está dispuesto a dejarse encontrar. ¡Qué maravilloso! Dios no va a estar para siempre escondido, no. Como pensaban algunos pensadores de otros tiempos, ¿no? El Dios escondido que andás a ver dónde está. No. En la cruz del Calvario, en la persona de Jesucristo, podemos ver a un Dios que, si bien es misterio, se nos revela, se nos muestra, se nos regala, se nos dona a todos nosotros abiertamente la persona de Jesucristo para que hoy podamos encontrarlo. Por eso te invito a que meditemos en esta palabra, sigamos compartiendo reflexiones en base a Jeremías 29, del 1 al 14, ahora en el espacio de WhatsApp de Yevi en casa. Es muy lindo ese momento que vivimos de que puedas reaccionar a la prédica, a la palabra y seguir compartiendo y edificándonos unos a otros. Que el Señor les bendiga grandemente a ustedes, a sus familias, y nos estamos viendo muy pronto. Bendiciones.